Hermano y hermana, ¿alguna vez te has preguntado por qué el ayuno atrae tanto la presencia de Dios? Desde los tiempos bíblicos, el ayuno ha sido una práctica esencial para aquellos que buscan una conexión más profunda con el Señor. Sin embargo, el ayuno no es solo una abstinencia física de alimentos. Es un acto espiritual que exige atención y pureza de corazón. Hoy, reflexionaremos sobre el poder del ayuno y lo que nunca debes hacer durante este periodo, para que tu ayuno sea verdaderamente eficaz ante Dios. Antes de comenzar esta oración, deja tu petición de oración en los comentarios. Si estás buscando una conexión más profunda con Dios a través del ayuno o si tienes dudas sobre cómo ayunar correctamente, queremos orar por ti. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora para recibir todas las próximas oraciones poderosas de primera mano. Ahora, abre tu corazón, prepárate para entender el verdadero poder del ayuno y oremos juntos para que Dios atraiga su presencia hacia ti. La Biblia nos revela el valor espiritual del ayuno, y en varios pasajes vemos ejemplos de cómo Dios se mueve poderosamente cuando su pueblo ayuna. En Isaías capítulo 58, versículo 6, Dios nos enseña sobre el ayuno que Él acepta. No es este el ayuno que deseo: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Este pasaje nos muestra que el ayuno no es solo abstenerse de alimentos, sino tener un corazón dispuesto a buscar justicia, a vivir en obediencia y a romper las cadenas del pecado. El ayuno que atrae a Dios es aquel que proviene de un corazón puro, arrepentido y lleno de amor. Por eso, hoy vamos a orar para que nuestro ayuno esté alineado con la voluntad de Dios. También reflexionaremos sobre lo que nunca debemos hacer durante este periodo, para garantizar que el ayuno sea un sacrificio agradable a los ojos del Señor. El ayuno atrae la presencia de Dios cuando proviene de un corazón sincero. El ayuno es un sacrificio que agrada a Dios, pero solo cuando se hace con sinceridad y humildad. No se trata solo de una práctica religiosa o de un ritual exterior. Dios conoce el corazón detrás del ayuno. Él ve más allá de la abstinencia física y mira la verdadera motivación espiritual. Cuando ayunamos con el corazón quebrantado, buscando más de Dios y arrepintiéndonos de nuestros pecados, Él se acerca a nosotros. En Joel capítulo 2, versículo 12, Dios dice: «Aún ahora, declara el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto y con lamento». Cuando ayunamos, debemos hacerlo de todo corazón, deseando verdaderamente la presencia de Dios. El ayuno no es un intercambio, no estamos negociando con Dios. Es una entrega total, una búsqueda profunda de la voluntad divina en nuestra vida. Por lo tanto, lo que nunca debemos hacer durante el ayuno es permitir que se convierta en un simple ritual vacío, sin significado espiritual. 2. Ayunar atrae a Dios, pero no debemos ayunar para impresionar a los demás. Jesús nos advierte en Mateo capítulo 6, versículos 16 a 18, sobre el peligro de ayunar para obtener aprobación o reconocimiento de los demás. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para que otros vean que están ayunando. Les aseguro que ya han recibido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que no sea evidente a los demás que estás ayunando, sino solo a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Esta enseñanza de Jesús nos advierte sobre algo que nunca debemos hacer durante el ayuno: ayunar con el objetivo de impresionar a los demás. Si nuestro ayuno es solo una forma de parecer más espiritual ante las personas, pierde completamente su valor ante los ojos de Dios. El ayuno es entre tú y el Señor. Debe hacerse en secreto, con humildad y reverencia, buscando solo la aprobación de Dios y no la de los hombres. El ayuno es un tiempo de purificación y oración, y nunca debe hacerse sin propósito. Ayunar sin propósito es otra trampa espiritual que debemos evitar. El ayuno no es un acto aislado, siempre debe ir acompañado de oración y de un objetivo claro. Cuando ayunamos, nos acercamos a Dios, pidiendo dirección, discernimiento o intercesión en áreas específicas de nuestra vida. Ayunar sin orar o sin buscar la voluntad de Dios es como dejar el sacrificio incompleto. En Hechos capítulo 13, versículos 2 a 3,
vemos que el ayuno fue utilizado por la Iglesia primitiva para buscar la dirección de Dios. Mientras adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: «Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. El ayuno es un periodo de consagración y preparación espiritual. Nunca debemos ayunar sin pasar tiempo en oración, sin buscar un propósito divino. Un ayuno eficaz siempre atrae la dirección de Dios cuando se hace con enfoque y oración sincera. Ahora, hermano y hermana, oremos juntos para que el ayuno que estás realizando o planeando hacer sea agradable a los ojos de Dios. Vamos a pedirle que nos purifique, nos guíe y nos ayude a ayunar de manera correcta y poderosa. Padre Celestial, nos presentamos ante ti en este momento, reconociendo el poder del ayuno como una herramienta espiritual para acercarnos a ti. Sabemos, Señor, que el ayuno no se trata solo de abstenernos de alimentos, sino de purificar nuestro corazón y rendirnos completamente a tu voluntad. Señor, te pedimos que durante nuestro ayuno, nos des discernimiento, para que nuestro sacrificio sea agradable a ti. Ayúdanos, oh Padre, a ayunar con un corazón sincero y quebrantado, buscando tu rostro con humildad. Que nuestro ayuno nunca sea hecho para impresionar a otras personas, sino solo para acercarnos más a ti. Danos sabiduría para ayunar en secreto, sabiendo que tú eres el Dios que ve en lo oculto y que recompensa a los que te buscan con sinceridad. Señor, también te pedimos que nos ayudes a tener un propósito claro durante el ayuno. Que podamos usar este tiempo para orar, buscar tu dirección y entregar todo en tus manos. Sabemos que cuando ayunamos y oramos, los cielos se abren y los milagros ocurren. Que podamos ser fortalecidos espiritualmente y capacitados para cumplir tu llamado. Amado Padre, elimina de nosotros toda distracción, toda tentación y todo pensamiento que no esté alineado con tu voluntad. Que nuestro ayuno sea un sacrificio vivo y santo ante ti, y que podamos experimentar tu presencia de una manera poderosa. Oramos en el nombre de Jesús, creyendo que tú ya estás obrando en nuestras vidas. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón y sientes que necesitas orientación sobre cómo ayunar de la manera correcta, deja tu petición de oración en los comentarios. Estamos aquí para orar juntos, buscando la presencia de Dios en nuestros ayunos. Y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora para recibir oraciones que fortalecerán tu vida espiritual. Además de la sinceridad y la oración, la pureza es otro aspecto fundamental del ayuno. Cuando ayunamos, nos purificamos física y espiritualmente para acercarnos a Dios. Durante este tiempo, es esencial vigilar nuestros pensamientos, palabras y acciones. No basta con dejar de comer, es necesario también ayunar de los comportamientos y actitudes que no agradan a Dios. En Isaías capítulo 58, versículo 4, Dios reprende a su pueblo por ayunar sin arrepentimiento. Su ayuno termina en disputas y riñas, y en peleas con golpes crueles. No pueden ayunar como lo hacen hoy y esperar, querido hermano y hermana. El ayuno es una práctica espiritual mucho más profunda de lo que podemos imaginar. Aunque es, sí, una forma de abstenernos de alimentos, el verdadero significado del ayuno está en algo mayor. Es una invitación a desconectarnos del mundo y a conectarnos con Dios de una manera más íntima. El ayuno nos coloca en un estado de vulnerabilidad, rompiendo nuestra dependencia de lo físico y llevándonos a una dependencia total de lo espiritual. En muchos momentos de la Biblia, vemos cómo grandes hombres y mujeres de Dios recurrieron al ayuno en momentos decisivos. Sin embargo, el ayuno no es una fórmula mágica, ni una forma de forzar la mano de Dios para que nos dé lo que queremos. Al contrario, el ayuno es una demostración de humildad y sumisión al plan divino. Al ayunar, le estamos diciendo a Dios: Señor, más que cualquier cosa en este mundo, te necesito a ti. Dejo de lado mis necesidades físicas y elijo acercarme a ti, buscando tu voluntad para mi vida. Es importante recordar que el ayuno no nos hace más espirituales que los demás. No es una herramienta para elevar el ego o para ser admirados por otros. Como vimos anteriormente, Jesús nos advierte contra este tipo de actitud en Mateo capítulo 6. El ayuno es un momento entre tú y Dios. Por eso, debe hacerse en secreto, con humildad y con un corazón puro,
buscando solo la aprobación divina. La práctica del ayuno está presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y en ambos casos, vemos cómo el ayuno es un canal poderoso de transformación espiritual y respuesta divina. En el Antiguo Testamento, el ayuno se utilizaba a menudo como señal de arrepentimiento y consagración. Vemos esto claramente en la historia de Jonás y la ciudad de Nínive. Cuando Jonás anunció el juicio de Dios sobre esa ciudad, los habitantes, desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, se vistieron de tela de saco y ayunaron, clamando por misericordia. La respuesta de Dios fue inmediata. Se compadeció y decidió no destruir la ciudad. Jonás capítulo 3, versículo 5. Este relato nos enseña que el ayuno sincero, acompañado de un arrepentimiento genuino, tiene el poder de mover el corazón de Dios. Cuando nos humillamos ante Él, reconociendo nuestra debilidad y dependencia, Dios nos responde con gracia y misericordia. Pero es importante destacar que el ayuno de los habitantes de Nínive no fue un ritual vacío. Vino acompañado de un cambio de comportamiento, de un deseo real de alejarse del mal y seguir el camino de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús nos da un ejemplo poderoso de ayuno al comienzo de su ministerio. Antes de comenzar a predicar, sanar y hacer milagros, Jesús pasó 40 días y 40 noches ayunando en el desierto. Durante ese tiempo, fue tentado por Satanás, pero, a través de la fuerza adquirida en el ayuno y en la oración, Jesús resistió todas las embestidas del enemigo. Mateo capítulo 4. Este ejemplo nos muestra que el ayuno no solo nos acerca a Dios, sino que también nos fortalece espiritualmente para resistir las tentaciones y desafíos que surgen en nuestro caminar de fe. Ahora que entendemos el valor espiritual del ayuno, es fundamental reflexionar sobre lo que nunca debemos hacer durante este periodo sagrado. El ayuno es una herramienta poderosa, pero, como toda práctica espiritual, debe ser usada con sabiduría y pureza de corazón. A continuación, veremos algunas trampas espirituales que debemos evitar para que nuestro ayuno sea verdaderamente eficaz y agradable a los ojos de Dios. Ayunar con el corazón lleno de pecado e iniquidad. Ayunar es un acto de sacrificio y consagración. Sin embargo, si nuestro corazón está lleno de iniquidad, el ayuno pierde su valor ante Dios. En Isaías capítulo 58, versículo 4, Dios reprende a su pueblo por ayunar sin un corazón arrepentido. Ustedes ayunan entre disputas y peleas y se agreden a golpes malvados. No pueden seguir ayunando como lo hacen hoy y esperar que sus oraciones sean escuchadas en el cielo. El ayuno no es un sustituto de la santidad. No podemos usar el ayuno como un intento de compensar pecados no confesados o un comportamiento que desagrada a Dios. Antes de ayunar, debemos examinar nuestros corazones, pedir perdón por nuestros pecados y buscar vivir de acuerdo con los principios de Dios. Ayunar sin orar y sin un propósito espiritual claro. El ayuno no puede separarse de la oración. Sin oración, el ayuno se convierte solo en una dieta, una práctica física sin impacto espiritual. En Hechos capítulo 13, vemos que el ayuno en la iglesia primitiva siempre estaba vinculado a la oración y a la búsqueda de la orientación de Dios. Cuando ayunamos, debemos tener un propósito claro y pasar tiempo en comunión con Dios a través de la oración. ¿Qué estás buscando en tu ayuno? ¿Estás pidiendo dirección, sabiduría o intercesión por una causa específica? Ten un propósito definido y mantén tu corazón enfocado en Dios durante todo el periodo de ayuno. Ayunar para impresionar a los demás. Jesús nos advierte contra el peligro de usar el ayuno para ganar la aprobación de los hombres. El ayuno es entre tú y Dios, y debe hacerse en secreto, sin alarde o exhibición pública. Como vimos en Mateo capítulo 6, el ayuno que se hace para impresionar a los demás pierde su recompensa espiritual. Debemos ayunar con humildad, sabiendo que es el Padre Celestial, y no las personas a nuestro alrededor, quien ve el sacrificio y recompensa en secreto. El ayuno, cuando se hace de la manera correcta, tiene el poder de transformar nuestras vidas y llevarnos a una nueva dimensión espiritual. Durante el ayuno, el Espíritu Santo trabaja profundamente en nosotros, revelando áreas de nuestra vida que necesitan ser ajustadas, sanadas y transformadas. El ayuno nos aleja de las distracciones del mundo y nos permite escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Muchas veces, Dios responde durante el ayuno con revelaciones,
direcciones e incluso milagros. Además, el ayuno fortalece nuestra fe. Nos enseña a confiar más en Dios y menos en nuestras propias fuerzas. Al abstenernos de alimentos, aprendemos a depender completamente de Dios para sostenernos, no solo físicamente, sino también espiritualmente. El ayuno nos lleva a un lugar de total entrega y dependencia de Dios, y es en ese lugar donde ocurren los mayores milagros. En Lucas capítulo 2, versículo 37, encontramos el ejemplo de la profetisa Ana, que pasaba días y noches en el templo, ayunando y orando. Su vida de devoción y ayuno la llevó a ser una de las primeras en reconocer a Jesús como el Mesías. Esto nos muestra que, a través del ayuno, podemos volvernos más sensibles a la presencia de Dios y a sus propósitos. Otro beneficio importante del ayuno es que nos fortalece contra las tentaciones. Cuando ayunamos, estamos disciplinando nuestro cuerpo y nuestra mente para someterse a la voluntad de Dios. El ayuno nos enseña a decir no a las cosas que nos alejan de Dios, y sí a lo que fortalece nuestra vida espiritual. Así como Jesús resistió las tentaciones en el desierto después de su periodo de ayuno, nosotros también somos fortalecidos para resistir las tentaciones cuando ayunamos con fe y propósito. En el mundo en el que vivimos, somos constantemente bombardeados por tentaciones y distracciones que intentan alejarnos de Dios. El ayuno es un arma poderosa que nos ayuda a vencer esos ataques y a mantener nuestro enfoque en Cristo. Cuando ayunamos, estamos declarando que nuestro deseo por Dios es mayor que cualquier deseo carnal, y que nuestra hambre espiritual es más importante que nuestra hambre física. Vamos a concluir ahora nuestra reflexión con una oración poderosa, pidiéndole a Dios que nos guíe y nos fortalezca durante el periodo de ayuno, para que podamos experimentar la plenitud de su presencia. Amado Padre, te agradecemos por concedernos la oportunidad de ayunar y acercarnos más a ti. Sabemos que el ayuno es un sacrificio que agrada a tu corazón cuando se hace con sinceridad, humildad y propósito. Te pedimos que, durante nuestro ayuno, tu Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca y nos enseñe a caminar en tu voluntad. Señor, que nuestro ayuno sea un periodo de transformación interior. Purifica nuestro corazón, elimina toda distracción y ayúdanos a consagrarnos completamente a ti. Sabemos que el ayuno no se trata solo de abstenernos de alimentos, sino de rendirnos a tu control y buscar tu dirección. Padre, te pedimos que, durante este ayuno, nos reveles tu voluntad para nuestras vidas. Que podamos escuchar tu voz con claridad y discernimiento. Fortalece nuestra fe, renueva nuestra esperanza y concédenos tu paz. Entregamos a ti todo el proceso de nuestro ayuno, creyendo que ya estás obrando y que grandes cosas sucederán. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, compártela con alguien que también necesita este mensaje de ánimo y orientación sobre el ayuno. Deja tu petición de oración en los comentarios, y suscríbete al canal para recibir más oraciones que fortalecerán tu vida espiritual. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso de tu jornada.